Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Si están bendecidos por el Señor, gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes en todo momento, en todo lugar, amén. Me da gusto ver esta capillita más llena cada día, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues miren, hoy vamos a hablar un poquito de la sanación. Yo sé que muchos de nosotros hoy venimos por alguna circunstancia de salud, por alguna situación de salud. Algunos quizás traemos enfermedades, dolencias, heridas, tanto físicas como emocionales, quizás, o espirituales, no sé. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios hoy tiene preparado algo para ustedes. Yo estoy seguro de que Dios hoy quiere que ustedes se lleven algo. Y ese algo va a ser a medida de la fe que tengamos. Ese algo va a ser a medida de esa fe que tengamos. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es nuestra disposición para creer en Dios. La fe es nuestra disposición para creer en Dios. Y aquí es bien importante separar la fe de las prácticas solamente religiosas de manera externa. Nosotros podemos rezar, podemos hacer un rosario, podemos venir a misa, podemos comulgar. Pero si no tenemos una fe, aunque fuese del tamaño de una semilla de mostaza, entonces no va a haber esa fuerza que nos haga motivar, cambiar, transformar o sanar nuestra vida. Una cuestión es la práctica exterior de la fe, que se vive a través de esas actividades de religiosidad, pero la otra y la más importante es la fe interior que tú tienes para poder agradar a Dios, porque así lo dice el libro de los Hebreos: sin fe no podemos agradar a Dios. Yo puedo estar en misa, yo puedo estar comulgando, yo puedo estar en el rosario, pero si son prácticas meramente externas, si son prácticas meramente para cumplir ante una sociedad, no van a tener el efecto que puede tener desde el fondo del corazón, que es de donde hoy Jesús nos quiere hablar. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito de la sanación. Terminando el tema de la sanación que vamos a tocar ahorita, vamos a pasar al momento de la hora santa y vamos a hacer oración de sanación por los enfermos. Entonces es bien importante que en este lapso que vamos a estar platicando un poquito sobre la fe, nuestro corazón se vaya abriendo, nuestro corazón vaya haciéndose cada vez un corazón más dispuesto a recibir la gracia de Jesús, para que entonces durante la hora santa, con la presencia de Jesucristo vivo y resucitado aquí en el altar, entonces sí podamos pedirle que sane nuestras dolencias. Amén. Bueno, voy a irme rápido para que nos dé tiempo, pero lo importante de esto es que nuestro corazón empiece a abrirse a Dios. ¿Sí? Tú puedes tener un corazón muy duro, muy ajetreado, muy lastimado, pero lo que sí te pido, que tu corazón, sea como venga, esté como esté, empiece a abrirse a la palabra de Dios, empiece a abrirse a esa voz de Dios que desde el interior te va a estar dando, te va a estar diciendo, te va a estar llamando para que tú des una respuesta a lo que hoy el Señor nos está pidiendo. Amén. Amén. Bueno, para esta asamblea de oración hemos por ahí difundido el tema. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema para esta asamblea de oración? Digo, lo difundimos por Facebook. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál es el lema de esta reunión? No me digan que nadie me lee en Facebook. Tengo puros superficiales. ¿Cómo? A ver, acá va Angie. No te dé pena, ya somos millennials. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Ese es el lema de nuestra asamblea del día de hoy. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y este texto vamos a ampliarlo para las personitas que traen hoy su palabra, su Biblia. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Si alguien trae Biblia y la quiere compartir un momento con los hermanitos que no traen para estar hablando en el mismo idioma, lo podemos hacer. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4.
es donde vamos a encontrar estas primeras esencias de la salvación y de la sanación. San Mateo 8, del 1 al 4. Amén. Bueno. San Mateo 8, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Este primer texto nos está hablando de la sanación de ¿quién? ¿La sanación de quién? La sanación de un leproso. El texto bíblico nos habla de la sanación de un leproso. Vamos a tratar de explicar cómo es que se da esta sanación del leproso, porque ante nuestros ojos y con lo que acabamos de leer, quizás no nos diga mucho. Quizás no nos diga mucho porque esta forma en la que Jesús sanaba, pues la hemos visto en muchas películas y le hemos dado muy poco valor, le hemos dado muy poco sentido. Vamos precisamente a buscarle el sentido a este texto bíblico. Y empieza el texto en el versículo 1 diciendo: cuando Jesús bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Cuando Jesús bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Este primer momento, este primer instante del texto bíblico es el que nos tiene que abrir el corazón. Todos hemos oído hablar de Jesús. Jesús es, yo creo que la persona más famosa que existe en todo el mundo. A Jesucristo lo hemos oído hablar desde hace 2000 años hasta la fecha. A Jesús lo hemos encumbrado, tenemos imágenes de Jesús, portamos imágenes de Jesús, hemos encontrado a Jesús en muchas representaciones, hemos venido a misa y la misa habla de un tal Jesús. Ojo, pero eso no nos hace discípulos de Jesús. Somos como esta muchedumbre de la que habla el texto bíblico. Dice el texto que Jesús bajó del monte. Cuando el texto bíblico habla de bajar del monte, quiere decir que Jesús había tenido ya un encuentro personal con Dios Padre. Cuando el texto bíblico nos dice que Jesús fue al monte, quiere decir que Jesús fue a encontrarse con el Padre. El monte es el signo de la presencia de Dios en los textos bíblicos. El monte es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. ¿Dónde está Dios? En la Biblia, cuando entendemos que el hombre sube al monte. ¿Dónde se encontró Moisés con Dios para recibir las tablas de la ley? En el monte Sinaí, que también después le llaman monte Horeb. ¿Dónde Jesús se encontró con el Padre en la transfiguración? En el monte también, en el monte. ¿Dónde iba a orar Jesús cuando estaba solo? En el monte. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? En el monte. ¿Dónde Jesús dio las bienaventuranzas, el sermón de las bienaventuranzas? En el monte. Entonces el monte, para el texto bíblico, el monte nos da la idea de que el monte es el lugar esencial donde el hombre tiene que encontrarse con Dios. Y no todos queremos subir al monte, no todos nos atrevemos a subir al monte. Ese es el gran problema que tenemos. Jesús nos pone el ejemplo, fue a orar al monte. De hecho, este texto bíblico, si ustedes leen el capítulo 7 y el capítulo 6, es el capítulo
de las bienaventuranzas es el capítulo del Sermón de la Montaña. Jesús estaba en el monte enseñándole a sus discípulos, y cuando bajó del monte, se encontró con una gran muchedumbre. Quiere decir que la muchedumbre no subió al monte. La muchedumbre estaba abajo. La muchedumbre no estaba arriba. El texto nos dice, cuando Jesús bajó del monte, ahí lo estaba esperando una gran muchedumbre. La muchedumbre no sube al monte. La muchedumbre es ese grupo de gente que solamente quiere ver a Jesús de lejos. La muchedumbre es ese tipo de gente que no se compromete con Dios, sino que simplemente de lejitos me veo bien. La muchedumbre es toda aquella gente que cuando Jesús entró a Jerusalén empezó a gritarle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esa misma muchedumbre fue la que le gritó a Jesús cuando Poncio Pilato dijo: ¿qué quieren que haga con este hombre? ¿O suelto a Jesús o suelto a Barrabás? Esa gran muchedumbre empezó a decir que crucificaran a Jesús. Entonces, el hecho de que a Jesús lo siga una muchedumbre implica que la muchedumbre no es la gente que sube con Jesús al monte. Ese es el reflejo de nuestra fe. La muchedumbre es la gente cómoda que se espera abajo cuando Jesús baja del monte. Al monte Jesús solamente subía con sus discípulos. Al monte Jesús solamente subía con sus discípulos y la muchedumbre se quedaba abajo. Nosotros, cada uno de nosotros que refleje esa posición. Queremos ser discípulos, tenemos que subir al monte. Si no subimos al monte con Jesús, únicamente vamos a ser muchedumbre. Y la muchedumbre no tiene nombre. La muchedumbre no tiene forma. La muchedumbre no tiene personalidad porque se pierde en la masa. Se pierde entre tanta gente. La muchedumbre es la que critica. La muchedumbre es la que avienta la primer piedra. La muchedumbre es la que está buscando a Jesús solamente para ponerle trampas. Esa es la muchedumbre. Entonces esa muchedumbre muy cómodamente estaba abajo, pero en medio de toda esa muchedumbre, en medio de toda esa gente, aparece un leproso. Entre toda la muchedumbre aparece un leproso. Este es un signo grande para comprender la transformación de Jesucristo. Porque dice el versículo 2, en eso, un leproso se acercó y se postró ante él, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entre toda esa muchedumbre, entre toda esa gente sin compromiso, entre toda esa gente que seguía a Jesús solamente por curiosidad, por morbo, por crítica, aparece un hombre sincero. Aparece un hombre sincero que estaba buscando a Jesús porque sabía que Jesús podía hacer algo en su vida. Entre esa muchedumbre había un hombre que se sabía imperfecto. Había un hombre que se sabía impuro. Había un hombre que se sabía enfermo. Y no era de una enfermedad común y corriente. ¿Qué enfermedad tenía este hombre? No dice que se le caía la carne. Dice, pregunté, ¿qué tipo de enfermedad tenía? Era leproso, tenía lepra. Tenía lepra. ¿Qué significa tener lepra para la gente judía de aquel tiempo? Una persona que tenía lepra, y ahora sí es una enfermedad donde la carne se pudre y la carne se desprende del cuerpo maloliente. Esa carne está podrida, está en descomposición. Esa carne está viva, pero empieza a corromperse, y la persona enferma de lepra empieza a tener carne muerta dentro de su cuerpo vivo.
Esa es la lepra. Y la lepra es altamente infecciosa. La lepra es una enfermedad que se puede transmitir fácilmente. Entonces, la lepra para los judíos era una enfermedad de la cual hacía impuro a la persona que lo tenía. ¿Y qué tiene que ver la impureza en este caso? Bueno, un leproso en tiempos de Jesús, un leproso no tenía derecho a vivir dentro de la misma ciudad, con su familia, con sus amigos o con sus hermanos. Un leproso no tenía derecho a vivir dignamente en una ciudad. El leproso era puesto fuera de la ciudad. Al leproso lo sacaban fuera de las murallas del pueblo. Y ese leproso debía tener un cascabel, debería tener una campana colgada al cuello, para que en donde caminara esa campanita fuera sonando, y quien la escuchara supiera que en ese camino iba caminando un leproso. Y en caso de que una persona se topara con un leproso, tenía que sacarle vuelta. El leproso no podía hablarle a las personas sanas. El leproso no podía vivir dentro de una casa digna. El leproso no podía convivir con su familia. El leproso siempre era rechazado porque esa lepra era una enfermedad mortal. Tenía que vivir fuera, en cuevas, tenía que vivir fuera de la ciudad. Mucha gente lo que hacía es llevaba sus canastos con alimento, los ponía en medio de un camino y ahí los dejaba. Y el leproso iba a buscar la comida. El leproso no tenía forma de tener un trabajo. Entonces esa lepra era la que marcaba la vida del leproso. El leproso era tratado peor que un animal. Y estaba vivo. Y es un ser humano con sentimientos. Es un ser humano despreciado. Es un ser humano enfermo. Es un ser humano que está condenado a morir. Y es una muerte lenta, dolorosa y humillante. Para nuestra situación actual, para ti y para mí, la lepra ya no es una enfermedad comunitaria. Ahora si alguien tiene lepra, ya hay medicamentos, ya hay tratamiento, ya hay hospitales, ahí te recluyen hasta que te cures. Pero ese no es el problema. La lepra de nuestro tiempo se llama muerte. La lepra de nuestro tiempo se llama pecado. La lepra de nuestro tiempo se llama rebeldía a Dios. Esa es la lepra de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecado, ese tipo de comportamiento, ese tipo de enfermedad espiritual llamada lepra está matando tu alma poco a poco. Está matándote en vida. Está acabando contigo. Está terminando con tu poca fe, está terminando con tu poco amor, está terminando con tu poca paciencia, está terminando con esa poca capacidad de amar que tienes. Esa lepra actual, pecado, muerte, rebeldía ante Dios, se transforma en un carácter que te está condenando a vivir solo o sola. Se transforma en un carácter donde nadie te puede amar y vas a vivir aislado porque tú mismo así lo has decidido. En tu corazón está el odio, el rencor, la avaricia, la gula, la lujuria, la venganza, la ira, como parte de la lepra que tenemos. Eso es la lepra actualmente. Es ese pecado, es esa muerte espiritual que nos está llevando a la condenación final. Por eso te decía, no necesitas ser religioso de manera externa, no. No necesitas pararte tu cuello para venir a comulgar. No necesitas pararte tu cuello para venir a rezar el rosario. No necesitas pararte tu cuello y portar un crucifijo grande, porque de eso nada te sirve. Porque si estás leproso, nada de eso te sirve. No te sirve ponerte muchos alzacuellos. No te sirve ponerte muchas etiquetas de religioso aquí. Porque la lepra no está por fuera, tu lepra está por dentro, tu lepra está en tu corazón, tu lepra está dentro de ti cuando has guardado todo eso que te he dicho. Nuestra lepra no es exterior, nuestra lepra es interior, nuestra lepra está marcada en nuestro corazón. Ese es el problema de nosotros.
La lepra de nosotros no se ve. La lepra de nosotros la tenemos dentro. Y de repente los vacíos, las tristezas, las amarguras, evidentemente esa es la lepra que vamos guardando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces esa lepra que nosotros tenemos, esa lepra que nosotros guardamos, muchas veces nos llenamos de orgullo de tenerla. Nos llenamos de orgullo de decir, yo soy mejor que toda esa bola de gente, yo soy mejor que cada uno de mis hermanos, yo por eso tengo dinero, yo por eso hago las cosas como quiero. Esa es nuestra lepra, esa es nuestra lepra. El querer sentirnos más que los demás, el rechazar al que viene, el aislarnos porque pensamos que no somos igual que los demás. Nuestra lepra, esa lepra que tenemos es la que nos va matando por dentro. Y hay frases que decimos, así soy y qué, yo no voy a cambiar, así me voy a morir. Evidentemente es lepra la que tenemos. Entonces, fíjense que esta parte, la muchedumbre estaba ahí siguiendo a Jesús. La muchedumbre esperaba algo de Jesús, que les diera de comer, porque un día Jesús repartió 5,000 panes y alimentó a repartió más de 5,000 panes para 5,000 hombres, o porque de repente sanaba ahí algunos. Esa muchedumbre, ¿tú eres muchedumbre o eres discípulo? No me respondas, pero medítalo. No porque estés aquí en la iglesia, no porque estés aquí ahorita, me digas que eres discípulo. Porque somos muchedumbre, porque luego nada más venimos a esperar de Dios un milagro. Y la lección va a venir después. Entonces, entre la muchedumbre había un hombre sincero. Entre la muchedumbre había un hombre que se sabía enfermo. Entre la muchedumbre había un hombre que se sentía necesitado de Dios. Por eso yo espero que tú no seas como la muchedumbre. Yo espero que tú seas como el leproso. El leproso no estaba presumiendo su ropa, su dinero, no estaba presumiendo su capacidad. No tenía nada de qué presumir el leproso. Al contrario, estaba corriendo un riesgo. ¿Cuál era el riesgo que corría el leproso al estar entre toda la muchedumbre? No, que lo corrieran, no, que lo mataran. Que lo mataran. El riesgo del leproso era que si la gente que estaba con él sentíase ofendida porque había un leproso junto a él, podía pedir que lo apedrearan para que entonces la lepra muriera, matando al leproso. Es bien fácil pedir la muerte de los demás. Es bien fácil pedir la muerte de los débiles. Es más fácil eliminar que educar. Es más fácil eliminar que perdonar. Es más fácil eliminar que arreglar. ¿Cuántos matrimonios tienen solución pero ya no los quieren arreglar? Cada quien por su lado, cada quien, y el matrimonio se rompe. ¿Cuántas veces es más fácil matar a un hijo que hacerse responsable de él desde el vientre de la mamá? ¿Cuántas veces es más fácil decir, pues total, que se vayan lejos mis familiares y yo hago de mi vida lo que quiero? Y se rompen las familias, se rompen las buenas relaciones que hay. Porque muchas veces es más fácil destruir que componer. Entonces, el leproso tenía ese riesgo. El leproso corría el riesgo de ser muerto apedreado. Nosotros tenemos que aprender del leproso, porque dice textualmente ahí, se paró enfrente de Jesús y ¿qué hizo? Se postró, se arrodilló, se hincó. Es decir, el leproso sabía que no tenía nada que ofrecer. El leproso sabía que no valía nada. El leproso sabía su condición y por eso se postró ante Jesús. Y ese signo de postrarse ante Jesús es un signo de adoración, es un signo de rendirse delante de Cristo, es un signo de decir yo ya no puedo, pero tú sí lo puedes. Es un signo donde yo dejo mi orgullo tirado en el piso. El postrarme es donde yo dejo mi orgullo a un lado. El postrarme es donde yo mismo me hago nada y
Decía San Pablo en una de sus cartas: yo no soy digno de recibir el mensaje de Cristo. Soy peor que un aborto. Soy peor, incluso lo hace de una manera despectiva. Porque dice: soy peor que el estiércol. Soy peor que el estiércol. Y muchas veces tú y yo no somos capaces de humillarnos de esa manera. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente de mí si yo me humillo? Si yo soy el altivo, si yo soy el que todo lo puede, si yo soy la figura social, si yo soy la figura imperativa de mi familia. ¿Qué van a decir? Yo no me puedo humillar. Yo no puedo postrarme, ni arrastrarme, ni pararme, ni hincarme delante de una persona. Yo no me humillo ante nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Tenemos lepra, pero no queremos reconocerla. Tenemos el corazón enfermo de lepra, pero no queremos someternos a ese designio de Dios. Y empezamos a rebelarnos, y empezamos a profanar el nombre de Dios, y empezamos a tomar solamente con ligereza la fe. Ese leproso llegó y se postró, se hincó, besó el suelo. Ese leproso no le importó lo que la gente dijera. Tuvo el valor de reconocerse enfermo. Tuvo el valor de reconocerse y humillarse. Y de decir: solamente tú, Jesús, puedes limpiarme. Solamente tú, Señor, puedes quitarme la lepra que tengo. Solamente tú, Señor, ya no hay nadie más. No hay nadie más que me pueda quitar esta lepra. Tú y yo, ¿cuántas veces por nuestro orgullo y nuestra soberbia no permitimos que Dios nos sane? ¿Cuántas veces tú y yo hemos impedido que Dios nos sane? Porque no creemos que nos pueda sanar. Porque pedirle a Dios que me sane pide mucho. Dios pide mucho. Porque Dios me va a pedir cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Ese es el gran problema para nuestra sanidad. El leproso entonces, humillado, le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Son palabras de fe, aún en la desesperación, pero son palabras de fe del leproso. El leproso no titubea en su fe. El leproso no duda en su fe. El leproso no pone en entredicho el poder de Jesús. El leproso, al contrario, afirma: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo reconozco que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú tienes el poder de hacerlo. Pero solo te pido que quieras. Solo te pido que quieras. ¿Cuántas veces tú has querido sanar? ¿Cuántas veces tú has querido que tu problema se arregle? ¿Cuántas veces tú has querido que tu matrimonio se rescate? ¿Cuántas veces has querido que tus hijos salgan adelante de sus problemas, de sus vicios, de sus drogas, de sus problemas matrimoniales? Pero no queremos que Dios lo solucione, porque Dios me exige mucho, porque Dios me pide mucho, porque Dios me pide mucho que yo no quiero dar. Y entonces no decimos como el leproso, buscamos otras alternativas, buscamos otras formas. Estás enfermo del corazón, buscas venganza. Estás enfermo del corazón, y hablo no del corazón físico, sino de la lepra del corazón. Y buscas ayudas en brujos, en hechiceros, en sortilegios. Tenemos lepra en el corazón y queremos éxito de dinero, éxito de poder político, éxito de poder económico. Pero lo que dice Jesús no, porque pide mucho, pide demasiado. Jesús pide demasiado, por eso con Jesús como que no. Por eso no me atrevo a decirle: Señor, si quieres, límpiame, porque sé que Jesús me va a pedir algo más y yo no estoy dispuesto a darlo. Pero si el brujo te dice: dame 15,000 pesos y te doy una hierba, tú sí los das.
Si en el divorcio te dicen, ¿sabes qué? Le vas a dar el 50%, se lo doy porque ya no soporto a esta vieja. Se lo das. Si tu hijo se dice, ya me voy, no me importa, me voy a drogar, me voy a prostituir, me voy a ir a robar, me voy a ir de narco, pues vete. Mejor fuera de la casa que me traigas problemas dentro de mi casa. Dice el Papa Francisco, estamos fomentando el descarte. No queremos broncas de ese tipo. Porque Jesús me está pidiendo lo contrario. Porque Jesús me pide, tienes broncas en tu matrimonio, arréglalo. Tienes broncas con tu hijo, perdónalo y acompáñalo. Tienes broncas con tu enemigo, perdónalo. No, ahí no. Son cosas muy difíciles. Y entonces, a Jesús no le podemos decir si tú quieres, como el leproso le dijo. Porque nosotros somos los que no queremos. Nosotros somos los que no queremos. Una vez, predicando en un retiro de matrimonios en Valle de Bravo el año pasado, eran 42 matrimonios a los que yo estaba predicando en aquel momento. Y llegó el momento de estar en oración de sanación. Y llegó el momento en que los matrimonios estaban así en las bancas, no eran bancas como estas, eran mesas. Estaban por matrimonios, el matrimonio en una mesa, cada matrimonio en una mesa, 42 mesitas, 42 matrimonios. Y entonces estaba yo hablando de la sanación del matrimonio, de la sanación que Dios regala al matrimonio. Y evidentemente, una de las enfermedades del matrimonio es la infidelidad. Evidentemente. Y entonces ahí teníamos matrimonios con diversos problemas. Problemas económicos, problemas de los hijos que afectaban a los esposos, y también había problemas de infidelidad. Y estaban ahí viviendo el retiro. Cuando empezamos a hablar de la sanación, cuando empezamos a hablar de la sanación matrimonial, yo recuerdo que precisamente les dije, le tienen que entregar a Jesús como matrimonio su sexualidad. Le tienen que entregar a Jesús como esposo y como esposa su relación conyugal. Y evidentemente aquí en la relación conyugal se habla de fidelidad. Y entonces que se levanta uno de los señores muy enojado y que se salió. Y se levanta la señora llorando y sale detrás de él. Y no regresaron en esa plática. Cuando termina la plática, se acerca a la señora y me dice, oiga hermano, necesito que me ayude, mi esposo ya se quiere ir del retiro, fue un retiro de encierro, era el día sábado, eran más o menos las 8 de la noche, 9 de la noche en el Valle de Bravo. Dice, mi esposo se quiere ir, no se siente ya feliz aquí. Digo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se salió? ¿Por qué razón se siente infeliz? Porque no quiere dejar a su amante. Porque no quiere dejar a la mujer con la que anda, y entonces por eso se incomoda, por eso se enojó y por eso se salió diciendo que aquí solamente queremos limitarlo. Ah, ok, ¿tú sabes que tu esposo tiene un amante? Sí, por eso venimos. Entonces tu esposo no quiere que tu matrimonio se arregle. Tu esposo no quiere sanar tu matrimonio, no lo quiere. Ese día pasó, llegó el día domingo, y me encontré los hermanos que organizaron el retiro. Me dijeron, hermano, mire, ya le contaron lo que pasó ayer sobre este matrimonio, queremos que ore por ellos. Ok, pero va a orar, le vamos a pedir que si puede orar de manera personal con ellos en el Santísimo, frente a Jesús Eucaristía. Y ya lo que el Señor quiera hablarles, lo que el Señor quiera decirles, la decisión que la tomen ellos. Este es el último recurso que ellos tienen para salvar su matrimonio. Este es el último recurso que hay. Y evidentemente, el último recurso, ¿cuál era? Pues que dejaran a la mujer que no está dentro del plan del matrimonio. Orando ese día, llegamos a la capilla del Santísimo. Es una capilla muy chiquita. De hecho, nada más cabíamos como 6, 7 gentes. Nada más estaba el matrimonio, su servidor y 2 intercesoras. Empezamos a hacer la oración. Yo no les dije nada, ni les hablé de moral, ni les hablé diciéndoles tienen que arreglar. No, yo no les dije nada, ningún consejo les di a ellos. Simplemente llegamos a orar delante de Jesús. Y estando orando delante de Jesús, en ese momento el Señor me indica, me impulsa a imponerle las manos
A los 2 empiezo a ponerle la mano al Señor y este empieza a sudar muy fuerte. Empezó a sudar. Y ya ves que empezaba a orar, el Señor como que seguía sudando más fuerte y le oraba yo y seguía orando más fuerte. Y en un momento mi oración no fue una oración en español, fue una oración en lenguas. Luego oré por la señora. En ese momento, dentro del ambiente de oración, no dije nada, simplemente oré. Duramos como una hora y cuarto orando todo ese tiempo. Termino la oración, yo solamente les digo que el Señor los bendiga y me salgo. Me salgo porque tenía yo que seguir con otras actividades dentro del retiro. Continuaron otros temas, llegó el momento de la comida y después de la comida ya venía el cierre del retiro. Comimos normal, comimos bien. Ya para cerrar yo me despido porque tenía yo que tomar el autobús de regreso, porque ellos llegaron en un autobús todos en grupo, son de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Entonces yo tenía que tomar el autobús en la terminal para regresar para acá. Pero antes de que yo saliera de la casa de retiros, se acerca uno de los hermanos que me invitó, uno de los coordinadores de matrimonios de Tlalnepantla, y llega el matrimonio con él y me dice: hermano, antes de que te vayas, te quieren dar testimonio. Digo: a ver, ¿qué pasó? Y el señor, el esposo, me dijo: quiero agradecerte lo que me dijiste ayer, lo que me dijiste hoy, perdón. Le dije: lo que yo te dije hoy. Sí. ¿En dónde te lo dije? Cuando estábamos en el Santísimo. Quiero agradecerte lo que me dijiste. Yo no te dije nada. Yo no te di ningún discurso a ti, yo no te di ninguna plática, yo no te di ninguna prédica. Yo lo único que hice fue orar. Por tu matrimonio. Dice: sí. Pero en esa oración, cuando tú me pusiste las manos en la cabeza, yo escuché claramente lo que Dios me estaba pidiendo. Y me dijo cuáles eran las razones para dejar esa relación de infidelidad. Y me dio Dios palabras que yo nunca había escuchado, porque Dios no me reclamó, Dios no me dijo cosas feas, Dios no me condenó, pero sí movió mi corazón a romper esa relación de pecado. Y eso tiene 15 años. Tengo 15 años con esta mujer, y esos 15 años yo nunca dije que la iba a dejar. Yo siempre dije que esa mujer me daba vida porque yo ya no tenía vida con mi esposa. Pero en esta oración Dios me dijo qué es lo que estaba pasando en mi matrimonio, y por eso hoy decido romper con esta mujer. Cuando yo escucho eso, su esposa empieza también a llorar, pero empieza a llorar de una forma no trágica, no dramática, sino porque me dice: es que en la oración yo sentí precisamente que la presencia de Dios estaba arreglando mi matrimonio. Porque yo sí quería que Jesús arreglara mi matrimonio. Yo sí quería que Jesús arreglara mi matrimonio. Yo se lo pedí. Yo le dije: Señor, si tú quieres, manténme unida en matrimonio con mi esposo. Y eso fue lo que sucedió en la oración. Por eso entonces me queda claro que entre la muchedumbre habemos leprosos. Entre la muchedumbre, entre todos los que seguimos a Jesús, hay leprosos que sí quieren ser sanados. Hay leprosos que sí quieren encontrar sanidad para su vida. Pero en este caso, te repito, la lepra de la que nos habla el Evangelio no es una enfermedad física, no, es una enfermedad de pecado, es una enfermedad de muerte interior que tenemos. ¿Cómo viene tu corazón? ¿Viene manchado? Viene manchado de promiscuidad, viene manchado de mentira, viene manchado de soberbia, viene manchado de lujuria, viene manchado de gula, viene manchado de ira. ¿De qué viene tu corazón hoy manchado? Porque todo eso es lepra. Y eso es peor que cualquier enfermedad física. ¿De qué viene manchado tu corazón? Otra cuestión. La mayoría de los que estamos aquí somos gente de iglesia, es decir, estamos sirviendo en la iglesia. Si alguien no sirve en la iglesia, no se sienta fuera de ella tampoco.
Pero una de las características del leproso es que el leproso no podía entrar al templo. El leproso no podía servir a Dios por la propia lepra que tenía. El leproso estaba impedido de poder pararse, aunque sea en la puerta del templo. No podía ni hacer eso, porque la lepra se lo impedía. Nosotros aquí, muchos de nosotros estamos sirviendo al Señor, pero también tenemos lepra en el interior. Muchos de nosotros estamos aquí con una religiosidad externa solamente, que nos vean, pero tenemos lepra en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor Jesús quiere sanar el día de hoy. La lepra que traes tú en tu corazón, para que sanando tu lepra, entonces venga tu sanidad física, tu sanidad del cuerpo. No tiene caso, y eso lo voy a decir ahorita en el siguiente versículo, que es el versículo 3. Dice, Él, Jesús, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Este tercer versículo nos dice que Jesús quiere que tú quedes limpio. Jesucristo quiere que tú seas limpio. Jesucristo quiere limpiarte de tu lepra. De eso no hay duda. Jesús te quiere sano. Jesús te quiere limpio. Pero quiere tu limpieza de corazón. Quiere tu sanidad de corazón. Quiere tu sanidad de dentro, no de fuera. Porque ¿qué caso tiene que sane tu cuerpo si tu lepra del corazón va a seguir ahí? No tiene ningún caso, porque si sana tu cuerpo, pero tu lepra continúa, al rato te contaminas y te contaminas peor. Jesús quiere sanarte, sí, pero dentro. Y eso es decisión tuya, no de Cristo. Si tú quieres abrir tu corazón y decirle, sí, Señor, sáname, porque traigo rencor, traigo odio, traigo soberbia, porque tengo infidelidad, porque estoy robando, porque estoy estafando, porque no he sido derecho, porque no he sido transparente, si quiere, entonces Jesús te va a sanar dentro, que es lo más importante. Y después va a venir tu proceso para sanarte el cuerpo. Pero primero Jesús quiere sanar tu lepra interior, la lepra de tu corazón, la lepra que no te deja dormir tranquilo, la lepra que te despierta a las 3 de la mañana con angustias, la lepra que te hace sentir que no vales nada, la lepra que te hace sentirte superior a los demás, la lepra que traes que no te deja ser libre. Esa es la lepra que quiere sanarte Jesús. Esa es la lepra que Él quiere limpiar, para que entonces, dejándote limpiar por dentro, entonces la reacción es que quedes limpio por fuera. Jesús tiene aquí dos acciones claras. Primero, dice el texto bíblico, lo tocó. Una persona con lepra no merecía ser tocada por nadie. Una persona con lepra no era digna ni siquiera de hablarle. Una persona con lepra, si quería hablar con alguien, tenía que hacerlo a 15 metros para que no contaminara. Pero Jesús no le importó eso. Jesús llegó y lo tocó su carne enferma, tocó su pecado, tocó lo que el hombre le estaba poniendo enfrente. ¿Tú qué le pones a Jesús cuando estás con Él? ¿Tú qué le pones a Cristo cuando oras delante de Él? ¿Le expones tu lepra o le pones tu máscara? ¿Le expones tu carne podrida? ¿Le pones tu carne maloliente? ¿Le pones tu carne descompuesta? ¿O te pones una máscara delante de Jesús? Si te pones la máscara, Jesús no te va a tocar. Porque tú mismo te estás haciendo a un lado, tú mismo te estás protegiendo para que Jesús no te toque. Pero si tú reconoces que sí estás enfermo, tú reconoces que sí necesito ser sanado, sí necesito ser tocado, por eso te abro, Señor. Aunque me cueste trabajo, te abro mi corazón que está leproso, mi corazón que se está descomponiendo, mi corazón que huele mal.
mi corazón que ya se está muriendo. Si tú se lo expones para que Jesús lo toque, ten por seguro que Jesús lo toca. Pero si tú te pones una máscara de que soy bueno porque yo estoy en la iglesia, de que soy bueno porque yo hago el servicio, de que soy bueno porque predico, de que soy bueno porque a nadie le hago daño, de que soy bueno porque tengo beneficios, entonces Jesús no te va a tocar, porque no le estás exponiendo tu pecado. Y después, esa fue la primera clave, que Jesús lo toca. La segunda clave es cuando Jesús le dice: quiero, queda limpio. Quiero, queda limpio. Quiero, queda limpio. Jesús quiere que tú quedes limpio. Jesús desea que tú quedes limpio de tu lepra y de tu enfermedad. Jesús lo quiere más que tú mismo. Fíjate, Jesús lo desea más que tú mismo. Jesús desea más que tú que quedes limpio, que quedes sano. Pero eso ya no depende de Jesús, depende de que tú le ofrezcas tu corazón lleno de lepra, tu corazón enfermo, tu corazón que se está descomponiendo, tu corazón que está muriendo. Aquí fíjate que nosotros, como seres humanos, y hablo en general, somos medio sentidos, somos medio irracionales, somos medio hipócritas o el doblemente hipócritas, porque aparentamos para que los demás nos vean con distinción, porque criticamos y no nos metemos al problema, desde afuera criticamos, porque no nos queremos meter a convivir con los que sufren, queremos nada más llamar la atención, porque somos solamente muchedumbre y no somos discípulos. Somos muchedumbre porque nos gusta así, nos gusta alabar, nos gusta cantar, nos gusta gritar aleluya, pero ahí en el montón de la gente sí lo hacemos. Pero también en el montón de la gente criticamos, también en el montón de la gente estamos exponiendo a los demás, también en el montón de la gente estamos solamente poniéndonos máscaras. Porque cuando nos ponemos delante de Jesús, es cuando Él conoce y Él descubre tu interior. Él descubre tu interior. Yo no estoy enfermo, están enfermos los demás. Yo no tengo pecados, tienen pecados los demás. Yo soy buen esposo, yo cumplo con mi gasto. Pero tus hijos, es bronca de ellos, mi esposa es bronca de ella. Mis compañeros de trabajo es bronca de ellos. Muchas veces nos volvemos cumplidores exteriormente, pero no estamos limpios del corazón. No hemos perdonado, no hemos amado, no nos hemos preocupado. No hemos dado más de lo que esperan de nosotros, sino al contrario, robamos de los demás para alimentarnos nosotros. Cuando a mí me dicen: hermano, queremos que predique en tal lugar, en tal evento, en tal retiro, yo generalmente digo: voy. Si tengo mi agenda libre, voy. Queremos que sea en este lugar, no importa. Mire, va a haber esto, no importa. Pero cuando alguien me dice: pero no toque este tema, porque este tema va a lastimar a la comunidad, entonces ya no le entro. Ya no le entro. Porque es cortarle la voz a Dios. ¿Y por qué no quiere que toque este tema? Es que si lo tocan los hermanitos, pues pueden enojarse y se pueden ir del grupo. Pues que se vayan. Quien no quiera ser sanado por Cristo está perdiendo su tiempo. Porque Cristo quiere sanarte tu corazón. Eso es más importante para Él que tu cuerpo. La sanidad de tu cuerpo viene como consecuencia de la sanidad de tu corazón. La lepra, dice el versículo 4 de lo que estamos leyendo. Y Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y preséntale la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. ¿Por qué Jesús lo mandó con el sacerdote?
a este hombre. ¿Por qué lo mandó con el sacerdote? Porque el sacerdote, esa es la figura religiosa, el sacerdote representa la relación con Dios y el hombre. El sacerdote es hombre, pero es el que presenta las ofrendas a Dios. El sacerdote era el único que podía determinar, primero, si era lepra o no. Segundo, si estaba curado de la lepra o no. No lo hacía el médico. No lo hacía el médico, lo hacía el sacerdote. ¿Por qué entonces no lo hace el médico? ¿Por qué Jesús no lo mandó con un médico? Porque su enfermedad no era del cuerpo. Porque la enfermedad de la lepra viene del interior del hombre. Por eso Jesús lo manda con el sacerdote. Si el sacerdote sabe que tú estás leproso, que ahora el sacerdote testifique que has sido curado de la lepra. Es decir, la lepra no es una enfermedad del cuerpo. La lepra es nuestra enfermedad del corazón, del interior. Estamos pudriéndonos por dentro. Esa es la verdadera lepra. Tú y yo, si no reconocemos esa necesidad de ser sanados por Cristo, nos estamos pudriendo por adentro. Y eso es más grave que el cuerpo se pudra. Jesús quiere sanarte de tu podredumbre interior. Jesús quiere sanarte de esa lepra interior que te está haciendo un hombre, una mujer podrida. Por eso Jesús le dice: ve y preséntate con el sacerdote, porque la ley de Moisés dice en el libro de Levítico, es el sacerdote el que va a escudriñar tu carne. Es el sacerdote el que va a ver tu carne. Y si él detecta que es lepra, en ese momento el sacerdote va a ponerte el cascabel y te va a mandar fuera de la ciudad, porque tienes lepra. Pero entonces, cuando te cures, tienes que ir a ver al sacerdote, que te va a revisar cada parte de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, las uñas de tus manos, las uñas de tus pies, las va a revisar. Y si él determina que ya no hay lepra, entonces te quita el cascabel, te reviste con ropas limpias y regresas a la comunidad y regresas al templo con tu ofrenda. Es decir, tienes una restauración con Dios y tienes una restauración con los hombres. Dime entonces si no, la lepra es una enfermedad interna del alma, del corazón. Y es más importante que Jesús sane esa lepra a que tu cuerpo esté enfermo a veces. Dice Jesús en otro texto: ¿de qué sirve tener tus dos ojos si te vas a ir al infierno porque tus ojos son motivos de pecado? Mejor arráncate un ojo, porque es mejor irte tuerto al cielo que irte con tus dos ojos al infierno. Evidentemente esta es una analogía nada más, pero es más importante para Dios sanar tu interior antes que tu cuerpo. Por eso a los enfermos del cuerpo, cuando estamos quejándonos, me duele la cabeza, me duele el pie, me duele el corazón, me duele el pulmón, ay, me duele aquí, tengo esta enfermedad del hígado. Sí, Dios te puede sanar, claro, pero pide mejor que te sane la lepra que traes dentro. Y entonces, sanándote lo que traes dentro, le das a Dios toda la potestad para que te sane tu cuerpo físico. Esa es la reacción de Dios. Por eso Jesús manda al leproso con el sacerdote. Alguien de ustedes puede decir: bueno, pues yo no tengo necesidad de eso, ¿no? Pues yo vivo bien, yo no tengo broncas con nadie. Pero también vives alejado de Dios, que esa es la verdadera lepra. Yo voy a misa cuando me nace, yo le doy a los niños de la calle. Pues sí, no se trata de eso. Se trata de que tengas un encuentro con Dios. Jesús, que le pidió al leproso: preséntate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que le fue
que fue prescrita por Moisés. Esta ofrenda que fue prescrita por Moisés, ¿para qué le iba a presentar el leproso? ¿Por qué era necesario que fuera a ver al sacerdote y por qué era necesario que el leproso presentara una ofrenda? Primer punto, porque la lepra te hace impuro. Y mientras tú estés impuro, no puedes estar delante de la presencia de Dios. Aunque tengas muy buena facha. Sí. Aunque vengas de smoking, si estás impuro, no puedes estar en la presencia de Dios. Aunque traigas un coche del año, si estás impuro, no puedes estar dentro de la presencia de Dios. Aunque traigas tu ropa Gucci, no puedes estar en la presencia de Dios si vienes impuro. Aunque tengas tu carita de ángel, si estás impuro, no puedes estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo al leproso: presenta tu ofrenda, para que entonces puedas tú nuevamente entrar al templo, para que entonces tú puedas nuevamente estar en gracia de Dios, para que tú nuevamente puedas estar delante de Dios. ¿Qué tipo de lepra tenemos? A ver, eso cada quien revíselo. ¿Qué tipo de lepra traes? Por fuera te puedes ver bien, joven, guapo, hermosa, chulo, chula, como lo ves, ¿no? Entero, entera. Yo a mis 46 años parezco de 20. Eso no es lo importante. O sea, no es lo importante cómo te ves, sino cómo estás por dentro. ¿Estás a favor del aborto? Tienes lepra, aunque por fuera estés muy guapo, muy guapo. ¿Vives en unión libre? Tienes lepra. Tienes lepra. Vivir en unión libre es vivir con lepra, porque no estás santificado que delante de Dios. Vivir sin confesarte es vivir con lepra. Comulgar sin sacramentos es vivir con lepra. Servir en el altar con soberbia es lepra. Sentirte superior a los demás porque eres ministro de la Eucaristía, porque eres predicador, porque eres músico de Dios, es lepra. Alejarte de Dios porque te exige mucho, es lepra. ¿Qué tipo de lepra tenemos? Jesús quiere sanar tu corazón. Y yo estoy bien seguro que sanando tu corazón vas a sanar tu cuerpo también. Cuando a mí me dijeron hace 3 semanas, y ya lo he dicho otras veces, que mi hemoglobina está subiendo, que cada día está subiendo más, y que eso es peligroso para mí es un nuevo comenzar todos los días. Y tener la hemoglobina alta y sufrir esto, saber que en cualquier momento me pueda dar un infarto, para mí es estar más cerca de Dios todos los días. Ha cambiado mi vida. Y antes era yo gritón, sigo siendo gritón, pero Dios ha ido transformando mi corazón. Hay veces que dice: ya no voy a discutir, no voy a decir nada, no me voy a manchar. No voy a dejar que el maligno me robe la paz. No voy a dejar que el maligno me robe la paz. Si de por sí tengo esta enfermedad del cuerpo y dejo que el mal me robe la paz, pues voy a estar más frito. Y en ocasiones es eso. Y le dije: Señor, mira, si tú permitiste esta enfermedad, yo sé que voy a estar bien, pero necesito presentar mi ofrenda al templo. Es decir, necesito estar contigo, necesito vivir contigo, necesito cumplir tu voluntad. Ahora, hay otro texto que nos va a iluminar acerca de la lepra. Busca Números 12, 9 al 12. Libro de Números es de los primeros textos, es el 5.º libro de la Biblia, no es cierto, el cuarto libro de la Biblia, que es el libro de Números. Libro de Números, capítulo 12.
versículos del 9 al 12. Números 12, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor. Y dijo Aarón a Moisés, perdón, ¿no es cierto? Repito, y se encendió la ira de Yahvé contra ellos cuando se marchó, y la nube se retiró de encima de la tienda. María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay tres personas: María, la hermana de Aarón, y la hermana de Moisés. Moisés y Aarón eran los tres hermanos. Resulta que unos versículos antes, si tú lees, te vas a enterar de que María y Aarón criticaron a Moisés. María y Aarón hablaron mal de Moisés. Y entonces, cuando Dios escuchó que estaban hablando mal de Moisés, entonces Dios permitió que María fuera contagiada de lepra. Y dice el texto que leímos, que la carne de María se puso blanca como la nieve, y ella misma se dio cuenta de que estaba leprosa. Y Aarón, su hermano, que también había hablado mal de Moisés, vio que estaba también leprosa. ¿Por qué le vino la lepra a María? Por pecar, hablando mal de su propio hermano. Pero no era nada más el hermano, era Moisés el que estaba guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Era el hombre que Dios había escogido para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Era el escogido de Dios, el amigo de Dios, porque Dios así lo dijo: Moisés es mi amigo. Y entonces Aarón, cuando vio que María estaba leprosa, voltea y le dice a Moisés: Señor mío, no nos castigues. Aarón sabía que la lepra venía como consecuencia de su pecado. Señor, no nos castigues. Que no parezca que ella ha nacido consumida desde el vientre de su madre, porque su carne está a medio consumir. Ojo, nosotros atraemos la lepra cuando estamos Hablando mal de Dios, cuando estamos criticando a Dios, cuando estamos hablando mal de los escogidos de Dios. Y eso es bien fácil. No los sacerdotes, de cualquier persona que está sirviéndole a Dios. Entonces, eso quiere decir que sí estamos leprosos. Eso quiere decir que nosotros estamos llamando a la lepra. Y cuando te llega la lepra, te llega por muchas causas. Y te llega y de repente ya no sientes lo duro sino lo tupido. Es momento de examinarnos, y si encontramos cuál es la causa, Es decirle como el leproso: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. pero tienes que reconocer cuál es el motivo de tu lepra. Tienes que reconocer cuál es el motivo de esa enfermedad espiritual que tienes, que se traduce en una enfermedad física. La lepra entonces es un signo de muerte. Por favor,
que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Hay veces que nos sentimos en un estándar de comodidad nosotros católicos. Hay momentos en los que decimos, aquí estoy bien, aquí me siento bien. No queremos hacer más porque nos cansamos, porque no tenemos tiempo, porque servirle a Dios o estar con Dios es perder el tiempo. Porque una vez que Dios te llamó, dices, no, esto no es para mí, Dios no es para mí. Aguas, porque te estás llenando de lepra. Cada vez que rechazas un llamado de Dios, estás llamando a la lepra. Cada vez que rechazas una palabra de Dios, estás llenándote de lepra. Cada vez que rechazas a Jesucristo, te estás llenando de lepra. Eso fue lo que le sucedió a Aarón y a María. Rechazaron a Moisés como líder, como apóstol, como escogido de Dios y se llenaron de lepra. ¿Cuántas veces te han dicho, regresa, ven, ten tu encuentro con Cristo y dices, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchos servicios, tengo muchas cosas? A veces nos llenamos de lepra. A veces nos llenamos de lepra. Dios quiere sanarte. Jesús quiere limpiarte, pero tú no lo dejas. Lo rechazas una y otra vez. Nada más venimos a sentir bonito. Eso de sentir bonito es lepra. Eso de sentir bonito es lepra. Muchos nada más queremos sentir bonito. Muchos queremos, ay, es que yo sentí re bonito en mi oración. Aguas, porque es lepra. Porque no te estás comprometiendo a ir a ver al sacerdote a presentar tu ofrenda. ¿Qué le dijo Jesús al leproso? Ve al sacerdote y presenta tu ofrenda. Porque muchos sentimos bonito, pero no acudimos al sacerdote, es decir, no acudimos a la fuente de donde Dios nos está llamando. Y mucho menos le servimos a Dios. No, Dios me ampare, no, yo no quiero ser como esos que sirven en la iglesia, puros hipócritas. Cada vez que tú llamas hipócrita a alguien que está en la iglesia, te estás llenando de lepra. Y entonces, cuando vengan las consecuencias, no te quejes. Cuando vengan las consecuencias de que en tu familia hay muerte, de que en tu familia hay divorcios, de que en tu familia hay agresiones, de que tu familia tiene infidelidad, de que tu familia se está destruyendo, no vengas a chillar, porque entonces tu lepra tú la llamaste. Eso fue lo que sucedió con Aarón y con María. Con su actitud llamaron a su lepra. Servidores perezosos, no llamen a la lepra. No llamen a la lepra. Aquellos que quieran servir, sirvan al Señor con un corazón alegre. Dice Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos. Si tienes que decir sí, di sí. Pero si tienes que decir no, di no. Y no estés jugándole, porque también eso es lepra. Esa lepra espiritual es peor que la lepra física. Porque no nada más te matas tú, contagias la lepra a los que están contigo. Hay quienes no soportan a Dios ni tantito. Pero eso sí, somos encargados de algún área de la iglesia. Eso sí, pues yo le sirvo a Dios, ¿cómo? Pues yo soy el que sirve en tal lugar. Yo soy el que predica. Yo soy el que lleva la imagen cuando sale. Eso sí lo sé hacer bien. De eso no se trata. Se trata de que dejes que Jesús sane en tu corazón. No te enorgulleces porque, repito, tú donaste la portada que está ahí enfrente en la fiesta patronal, porque le diste de comer a los chineros, o porque donaste dinero para un grupo musical. Eso no sirve. Deja que Dios cambie tu corazón, que sane la lepra de tu corazón. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Siéntete orgulloso, sí, de que tengas esa relación con Dios y que Dios te respalda.
Y que sí, eres hombre pecador, sí, pero si estás con Dios, Dios te respalda y te da nuevas fuerzas y te levanta y te restaura y te dice, vámonos. Pero no dejes que tu corazón se llene de lepra. No dejes que te contaminen la lepra, porque esa es otra cosa. Cuando te haces cómplice de un pecado, te están contaminando la lepra. Cuando alguien te dice, oye Carlitos, mira, si me vienen a buscar, tú les dices que yo no estoy. ¿Qué estoy haciendo con esa actitud? Estoy contagiando la lepra. Y si Carlitos me hace caso porque es mi primo y porque somos de la familia, no le importa. Ya le contaminé la lepra. Y ya no somos un leproso, somos dos. Cuando tú sirves de tapadera de otros pecados, de tu familia, de tus amigos, de tus jefes, de tus conocidos, te estás contaminando de lepra. Y eso yo lo aprendí en la política. Cuando como secretario me pedían que mintiera, oye, diles que no hay recurso, oye, dile que no le vamos, que sí se la vamos a hacer, pero tú sabes que no. Pues yo me estaba contaminando de lepra. Y eso lo aprendí porque de repente entonces también a mí me llamó Dios la atención y me fue mal. Dije, no, Señor, ya no. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque sea mi familiar, mi jefe, no. No dejes que te contaminen la lepra. ¿Cuántas mamás y cuántos papás por defender a sus hijos se contaminan de lepra? ¿Cuántas veces por defender al novio, a la novia, al esposo, a la esposa te contaminas de lepra? ¿Cuántas veces por querer ser buena gente te contaminas de lepra? Dice Jesús, cuando a Jesús le quitaron su túnica, si ustedes leen los evangelios, en especial el evangelio de San Juan, dice que a Jesús le quitaron la túnica. ¿Cómo estaba tejida la túnica? Toda completa, de una sola pieza. Así es como Dios quiere que seamos, de una sola pieza, no remendados, no parchados, no de varias telas, porque somos impuros si hacemos eso, y entonces nos llenamos de lepra. Jesús le daba una túnica tejida en una sola pieza. Precisamente una sola pieza quiere decir que no había doblez en él, que no había trasfondo, que no había doble moral, que no había una máscara. Entonces, no dejes que te contaminen de lepra. Abuelitas, ¿quién de aquí es abuelita? Levánteme la mano. No sean tapaderas ni se contaminen de lepra por defender a los nietos. No lo hagan. No sean tapaderas de los hijos. No sean tapaderas y se contaminen de lepra. No permitan que el pecado de ellos los contamine a ustedes. Al contrario, velen, oren para que permanezcan fieles. Es algo complicado a veces, sí, porque nos traiciona el sentimentalismo. Nos traiciona el sentimentalismo. No dejes que te contaminen la lepra por quedar bien con tu amigo, con tu sacerdote, con tu coordinador. No lo permitas. Porque hay veces que así somos. Defendemos cosas que son pecados. Te estás contaminando de lepra. ¿Ya viste cómo la lepra sí es bien contagiosa? ¿Ya ves cómo la lepra sí es bien fácil de contaminarse? ¿A poco no? ¿A poco no es bien fácil de contaminarse la lepra? Oye, Huicho, ¿vas a venir a predicar hoy? Sí, yo voy a predicar. Yo predico el día de hoy. Ay, ¿pero qué crees? Pues dile que no puedo ir. Está re sabrosa mi cama, tengo sueños, mi siesta, tuve mucho trabajo. Hay que predicar, Carlitos. ¿Qué estoy haciendo? Yo mismo estoy llamando a la lepra porque no estoy siendo sincero con Dios. Y ya por último, vamos a leer un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19.
Es el Evangelio de San Lucas 17, del 11 al 19. Evangelio de Lucas 17, 11, 19. Esta parece que todo el mundo se la sabe. ¿Qué les dije, Lucas? ¿Qué? 11, 19. ¿Ya vieron cómo ponen atención? San Lucas 17, del 11 al 19. ¿Ya vieron? ¿Ya ven cómo están distraídos? Aguas, porque también por la distracción entra la letra. Sí. Ay, es que no me di cuenta y lo toqué. Pues ya te contaminaste. Ahí está, doña Lina nos pone el ejemplo y siempre está atenta. Créame que no, digo, créame que sí, pero doña Lina siempre está atenta, siempre está atenta, Cuando preguntamos algo, ella ya tiene la respuesta. Imiten a doña Lina, precisamente la atención que les pone. San Lucas 17. Dice la palabra del Señor: de camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron sanos, limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un hombre samaritano. Tomó la palabra Jesús y le dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino solo tú que eres extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Esta parte, 10 leprosos y uno de ellos extranjero, samaritano, se pararon a la distancia porque el leproso no podía estar cerca y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Muchos de nosotros lloramos cuando nos damos cuenta que nuestra vida está llena de lepra. Muchos de nosotros buscamos soluciones, buscamos respuestas, buscamos cómo curarnos. En la desesperación, en el llanto, estamos buscando la solución. Y si gritamos: Señor, ten compasión. Sí, Señor, cúrame. Mira, Señor, si me curas, me voy a la vía de rodillas. Porque no lo hemos dicho así. No, si me curas, ahora sí me voy a cortar bien. Si me curas, te prometo que hoy sí voy a misa. Y nada más somos lenguas. Porque estamos condicionando a Dios. Porque le estamos diciendo: primero cúrame y después ya me convierto. Y Jesús no quiere primero curarte y que después te conviertas. Jesús quiere que primero te conviertas y ya después te cura. Eso apréndetelo. No te quieras convertir primero viendo que Dios hace algo. Dios no actúa de esa forma. Dios quiere tu conversión y en tu conversión te va a sanar. No le pongas condiciones a Dios. No condiciones. Yo algún día, algún tiempo le dije: Señor, si tú me cumples esto, yo voy a hacer esto. Y eso, y oraba de orar, y también de llorar. Ay, Señor, cúmpleme esto, me cae que sí hago aquello. Y nunca pasaba. Y le dije un día: oye, ¿por qué nunca pasa? Si yo te lo estoy pidiendo y te estoy prometiendo que voy a hacer esto. Porque nosotros no tenemos palabra. Ninguno tenemos palabra. Dios nos cura y nosotros regresamos al lodo de donde nos ha sacado.
Es decir, nos cura y nosotros volvemos a pecar. Y muchas veces peor que la primera vez. Por eso Dios no actúa de esa forma. Si tú te conviertes en el camino, vas a ir sanando. Esa es la lectura de los 10 leprosos. Y después dice que mientras ellos iban quedando sanos, limpios. Pero uno fue el que regresó a ¿qué? No dijo gracias, no dice gracias. Dice, regresó a glorificarlo. Regresó a darle gloria. Reconoció que Dios es Dios y lo empezó a alabar. La alabanza del que es curado es la perseverancia de tu fe. Si tú no alabas a Dios cuando te cura, entonces lo más seguro es que te vuelvas a ensuciar en lugar a meterte en el mismo fango que estabas antes. Porque ni siquiera te detuviste para ver que ya estabas curado, y mucho menos te regresaste a glorificar a Dios. Eso se llama ingratitud. Cuando tú eres ingrato, tu vida va a tender a ser peor que antes. Cuando tú eres ingrato y no glorificas a Dios, no le das gloria, dejas que entonces el mal le robe la gloria al Señor. Yo he conocido muchas personas de aquí, de esta comunidad, de otras comunidades, que vienen y dicen: hermanito, gloria a Dios, que Dios me sanó, gloria a Dios, bendito sea Dios. Está bien. Y a los 2, 3 meses: oye, hermano, ¿cómo vas? No, ya me salí de la comunidad. ¿Y ahora qué pasó? Ya me salí. Puros hipócritas veo ahí. Pura gente X. Puro. ¿Sabes qué? Es como ese leproso ingrato. Lo más seguro es que después vuelvas a pecar y de peor manera. Porque cuando te sanas no glorificas ni al pastor, ni al sacerdote, ni al predicador, ni al músico. ¿Glorificas a quién? ¿Y a quién estás fallando entonces? A Dios. A Dios. Somos como los 10 leprosos, quizás. Como 9 leprosos, quizás. Ojalá fuéramos como un leproso, como el que regresó a dar gloria a Dios de lo que había hecho. Como el que regresó a decirle: gloria a ti porque me sanaste, porque me limpiaste. ¿Y cómo crees que sea la mejor forma de glorificar a Dios? A ver, para cerrar, ¿cuál crees que sea la mejor forma de glorificar a Dios que te ha sanado de tu lepra? Alabar y adorar es bien fácil. Con un cambio de vida. Con un cambio de vida, exactamente. Para mí es bien fácil pararme y mandar a hacer una misa de acción de gracias. Precisamente porque estoy pagando y ya estoy limpiándome. Exacto. Así es. Muchos decimos: voy a ir a la asamblea a dar gracias. Está bien, sí, pero no es de que vengas a la asamblea a dar gracias nada más hoy. Es de que vengas perseverando con un cambio de vida. Y que cuando Dios te pida algo, tú le correspondas. Y cuando Dios te pida que le apoyes, que lo apoyes. Esa es realmente la glorificación. Este leproso que regresó a dar gracias era extranjero. No creía en Dios y aparte era enemigo de Jesús. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y fue el que regresó a darle gloria. Y yo estoy seguro de que este leproso después fue testigo y fue a evangelizar a otros. Pero si nosotros nada más venimos a sentir bonito, si nosotros nada más venimos a dar gracias, pero no regresamos, entonces nuestra vida corre el riesgo de volver a lo mismo. El perro vuelve a su vómito. Yo conocí mucha gente que decía: ay, amo a Dios. Ay, Dios es mi rey, lo amo, lo adoro, Dios es todo para mí. Y ahorita pregúntenme dónde está. Aquí está su banca.
iglesia. Aquí está su lugar. A ver si algún día se acuerda que alguien lo sanó, que alguien lo sanó. Hermanos, si no quieres que la lepra vuelva, si no quieres que la lepra regrese, una vez que Dios te curó, permanece, permanece, permanece. Dios no te echa fuera, Dios no te hace un lado. Quizás sí, somos humanos, el predicador, el coordinador, el músico, el de intercesión, el que recibe la puerta. Tenemos fallas y tenemos errores y a lo mejor te vamos a poner una cara. Sí, yo lo acepto. Yo sé que muchas veces cuando me despierto a las 6 de la mañana, sí, que hermano, es que me siento mal. Ay, no me estoy durmiendo. Ay, es que yo me salí porque mi hermano no me atendió. Pues no, pues porque eran las 6 de la mañana y me levanté. Y mi esposa me decía, oye, ¿qué onda? ¿Quién te está hablando a estas horas, no? Pues digo, también hay que ser prudentes. O me dicen, hermano, necesito un director espiritual. ¿Usted puede ser? Sí, pero mi horario es de 8 a 8. Y es que, no, más tarde ya no. Pues yo también tengo vida personal, familiar, laboro. De repente, una dirección espiritual por teléfono 2 horas. ¿Quién me paga el crédito? ¿Quién? ¿En serio? Dando clase. Oye, sí. Ay, hermano, es que mire, me escribió mal. Espérame un tantito. Oye, hermano, vuelvo después otra vez y otra vez. Pues me ha sido dirección espiritual, pero es prudente. Ya, es que mi hermano no me atendió, no me dio tiempo, no me escuchó. Pues es que hay momentos, y algo que me dice, que aprendí de la maestra José. Sí, voy a orar por ti, oro a las 3 de la mañana. Vente para acá a mi casa. A las 3 de la mañana. Ay, no, ya después mejor. Pues sí, ¿no? Los coordinadores, músicos, predicadores, intercesores, tenemos fallas. No nos sigas a nosotros, síguelo a Él. Él no te echa fuera, Él no te rechaza. Hoy puedo venir enojado y a lo mejor me saludaste y no te contesté, pero eso no es motivo para que te vayas. Porque si me vienes a ver a mí y te enojas porque no te saludé, entonces me vienes a ver a mí y no a Dios. También eso es lepra. Tener ídolos también es lepra. Tener ídolos también es lepra. Sí te podemos ayudar, sí te podemos escuchar, sí te podemos orientar, gloria a Dios, sí. Pero el que lo hace es Él. Vamos a pedirle a los hermanos encargados que expongan hoy al Señor para orar por nuestra sanidad. Pero quiero pedirte que antes de orar por tu sanidad, le muestres tú mismo al Señor tu lepra. Así como ese leproso entre la muchedumbre. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes.